Bienvenidos a Con Dos Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Buenos días, otro sábado más. Comienza el programa, comienza este partido de ida de la final de los playoffs de ascenso y en este programa vamos a repasar la actualidad con el Atlético Sabiote y con el Club Deportivo Tugia, dos clubes que llegaban a esta final de forma bastante épica, ¿no? El Atlético Sabiote de Luis Matías ganando por 1-4 en el José Manrique de los Villares, una plaza que es bastante dificultosa. Y el Tugia de Salva Sánchez remontando esa 3-1, esa eliminatoria frente al Atlético Mengíbar, que no lo ponía nada fácil. Así que ha sido dos equipos que han tenido que llegar aquí a través de la épica. Pero antes de empezar a repasar con ellos, quiero daros las gracias a la gente que nos escucha. Más de 200 personas están escuchando estos programas y la verdad es que nos alegra, ¿no?, a seguir adelante, y sobre todo a toda la gente que se suscribe al programa. Nos falta nada para llegar a 300. Voy a mirarlo aquí ahora mismo en directo, a ver cuánta gente tenemos suscrita. Ahora mismo estamos siendo 289. Nos faltarían 11 personas, así que animamos a la gente de Pedal de Becerro y de Saboyote a suscribirse al programa. Y ya vamos a empezar con la entrevista. Si hablábamos de épica, vamos con el anuncio de Corbella, diseño gráfico, para que veáis cómo trabaja esta gente, cómo puede darle un cambio de imagen a vuestro negocio, a vuestro club. Vamos con un anuncio igual de épico. Trabajan bien esta gente de Andújar, ¿eh? Ya sabéis, si queréis mejorar, si queréis darle un cambio de imagen a vuestro club, a vuestro negocio, vuestra imagen corporativa, contactad con ellos. Y ahora con todos vosotros ya está aquí Luis Matías, el míster del Atlético Sabiote. Pues ya está con nosotros Luis Matías. Lo primero de todo, enhorabuena por ese pase a la final de estos playoffs de ascenso y bueno, qué forma, ¿no?, de conseguir ese pase con una victoria por 1-4 en el Manrique, que no era precisamente una plaza fácil, que era un estadio de los más difíciles de esta segunda andaluza y ante un rival como los Villares. Pues muchas gracias, lo primero de todo. La verdad que ni en los mejores pensamientos podía haberse dado un final tan bonito, pero aunque el resultado parece más grande, no fue tan fácil como pudo parecer en primero. Es verdad que llegasteis a los Villares, ¿no? Y bueno, el día había estado lloviendo, ¿no? Había bastante lluvia, el campo estaba mojado, una tarde un poco así fea, ¿no?, para el fútbol. Y bueno, hablábamos el programa anterior, ¿no?, de Javi Antolino. Y este programa vamos a hablar un poquito de Alex de la Obra, ¿no?, otro chaval jovencito de esa parte joven de la plantilla que tiene, ¿no?, 19 años, que abría el marcador en el 38 y veía el descanso con esa ventaja de 0-1, que aparte de esa primera media hora que hicisteis espectacular, os ponía las cosas muy de cara, ¿no?, y al equipo de Eloy le ponía las cosas bastante difíciles. Sí, pues lo primero que ha dicho, una vez que llegamos el campo estaba casi encharcado. Es verdad que bueno, se recuperó un poco rápido, no terminó nunca de estas porque seguía lloviendo y bueno, has dado dos nombres, pero bueno, sí quiero darle importancia al grupo entero. Creo que para sacar la victoria de allí pues tienen que estar todos muy bien, pero bueno, primero Alex es verdad que abre el marcador y habla un poco de Javi también. El autor del 2-1, un pedazo de gol que es el que realmente marca la diferencia un poco del partido. Es verdad que los éxitos siempre en el fútbol, sobre todo, ¿no?, son siempre de equipo, ¿no? Pero es verdad que destacábamos a estos jugadores porque son dos chavales muy jóvenes que en unos playoffs han estado ahí, ¿no?, que han dado la cara, han hecho las cosas bastante bien, ¿no?, para su juventud. Es verdad que esto es un equipo de... o sea, el fútbol es un deporte de equipo, y esa gente veterana, ¿no?, que lleva en el Sabiote muchos años, ¿no?, que estuvieron
en estos años difíciles, porque es verdad que el Atlético Sabiote viene de una temporada pasada que no fue muy buena. Esta temporada está siendo de ensueño. Por ejemplo, ¿no? Un Alex Gallego, ¿no? Que también metió dos tantos en los minutos finales del encuentro. Que bueno, es de allí natural de Sabiote, ¿no? Tiene 29 años, ya es un jugador más veterano. Y bueno, el año pasado fue en los últimos 2 años, en las últimas 2 temporadas, la del descenso y la del año pasado, por ejemplo, sufrió 36 derrotas como jugador del Sabiote, tan solo 4 victorias. Y este año, cómo han cambiado los números, ¿no? Tan solo 4 derrotas, este Atlético Sabiote. Supongo que no habrá sido fácil, lo hablábamos, ¿no? El primer programa de estos playoffs, que no habrá sido fácil cambiar esa dinámica, pero habéis hecho un temporadón. Y si Villacarrillo no la lía, que está a 8 puntos de la salvación, el año que viene volvería a la máxima categoría, ¿no? Pues sí, un poco lo que comenta es la base. Bueno, la base es sobre todo jugadores del Sevilla, pero bueno, que a lo mejor habían podido perder un poco la ilusión y las ganas. Y sí, es verdad que, bueno, yo lo que aporto, sobre todo visto desde fuera, pues es toda esa juventud que le ha dado ese cambio, ¿no? Ese cambio realmente al equipo. Es verdad que por lo menos casi sobre el 50% era el mismo equipo, pero es verdad que, bueno, al final esos 7 o 8 jóvenes nuevos lo que hacen del cambio. Al final la alegría, ¿no? Un poco, y los buenos resultados pues hacen que hasta el propio jugador, ese veterano, que para la categoría es un buen jugador, pues dé todavía más. Y ahora recibís en casa al Tugia de Salva Sánchez, un club y un equipo que ya ha demostrado que quiere estar también en esa primera andaluza y que bueno, que no va a ser fácil, ¿no? O sea, han dejado por el camino a un duro rival. Remontando en casa, como es el Atlético Mengíbar, ¿no? Un rival que lo puso bastante de cara en el primer partido, pero en el segundo le remontaron con ese 2-0. Supongo que queréis volver a repetir, ¿no? Ser fuertes en vuestro estadio, ¿no? En el Ginés, y llegar a Peral de Becerro con una renta que os permita ser un partido cómodo. Pues mira, lo primero, ojalá, como ha dicho el Villagarrillo, lo primero, ojalá pudiese hacer sus deberes y nosotros fuese un enfrentamiento más. Es verdad que va a decidir en parte, si no, quién va a ser campeón. Lo primero, considero a Salva, entrenador del PA, ya un amigo. Coincidí en el Torre Perojí, yo siendo entrenador del juvenil, de preparador físico en el tercera, y una gran parte de la temporada les doy las gracias aquí desde ahora, porque hemos tenido un contacto un poco a la hora de hablar en parte de la categoría. Ya un poco en la pregunta que me está diciendo, pues un rival que ya lo conozco y que me voy a tener que enfrentar 4 veces en un mes casi, aparte de por el título, me ha tocado en Copa. Y sí es verdad que hasta hoy es el rival más duro al que me he enfrentado. Y nada, pues un poco como has dicho, el San Ginés, un poco intentar con nuestras armas, o sea, por lo bien que no ha venido nuestro estadio o nuestro campo este año, pues gran parte de la eliminatoria pasa por nuestro campo contra ellos. ¿Consideras que de llevar las cosas muy igualadas allí a Peral de Becerro puede ser que sea muy difícil sacar allí algo positivo para la eliminatoria? ¿O confía o en estos partidos de ida-vuelta de unos playoffs son 180 minutos, 4 partes y cualquier cosa se puede decidir? Sabiendo los 2 enfrentamientos que ya he tenido contra ellos, es verdad que tanto en casa como allí puede pasar cualquier cosa. Los 2 enfrentamientos que tuvimos, el primero allí, hasta el minuto 80 no hubo goles, metimos nosotros primero y ellos en el descuento me remontaron, así que fue un partido duro, 0-0, y el del Sabiote también fue 0-0, o sea, al fin y al cabo creo que nos conocemos, creo que pueden ser detalles, pero bueno, en cualquier momento pueden ser circunstancias, pero creo que el partido eso lo pueden marcar detalles. Al fin y al cabo
los dos equipos también al final de la liga creo que pone a cada uno en principio en su sitio y yo le tengo sobre todo mucho respeto porque me parece el mejor equipo sobre todo este año, más que mereció su primer puesto y contento con que haya llegado donde está. Hubiera preferido otro rival, eso también decirlo, porque por no volverme a enfrentar. Pero bueno, ya está, es lo que toca, se hizo al principio de temporada y bueno, afrontarlo de la mejor manera posible. Un partido muy igualado esta primera final de los playoffs. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Mucha suerte. Esperemos que Villacarrillo haga los deberes y que el año que viene, pase lo que pase en esta eliminatoria 6 de primera provincial, va por el buen camino de volver al Atlético Sabiote a la máxima categoría de fútbol jienense. Enhorabuena. Pues muchas gracias y encantado de volver a hablar contigo. Despedimos al míster del Atlético Sabiote. Y ya está con nosotros Salva Sánchez, que la verdad, predisposición no, lo siguiente, nos ha pillado en una semana en la que estamos viajando mucho, en la que estamos cogiendo muchos trenes, muchos aviones, pero siempre busca un hueco para atendernos. Vamos con la música y vamos a repasar cómo han sido estos 2 años, ¿no? Llegando a esos playoffs de ascenso. El año pasado no se pudo, vamos a repasar cómo lo está viviendo, que la presión no será poca y seguramente no estará siendo nada fácil, ¿no? Llegar a buen puerto con el Club Deportivo Tugia cuando te juegas tanto como estar en la máxima categoría del fútbol jiennense. Buenas, otra semana más, Salva. Supongo que una semana de muchas emociones, ¿no? Después de esa derrota en Mengíbar que hablábamos la semana pasada, ¿no? Por 3-1, que ponía las cosas muy difíciles. Tocaba remontar en casa, tocaba remontar en vuestro estadio, en el Municipal de La Nava. Y bueno, no pudo empezar el mejor partido con ese tanto de chilena de Sergio Peña. Pero antes de centrarnos en el encuentro, ¿cómo lo ha vivido el míster? Bueno, pues buenas tardes. La semana que yo he pasado, pues para mí se quede. La verdad que ha sido una semana de muchas emociones, de mucha tensión, más que nerviosismo. Y bueno, pues mi objetivo prioritario era hacerle ver a mis jugadores que se podía. Pero la verdad que fue algo fácil porque ellos lo sabían, estaban muy concienciados desde el martes que quedamos para tomar algo y vernos y ver qué tal. Percibí una actitud de remontada que sabíamos que se podía hacer. Y bueno, pues la verdad que a pesar de toda la semana tan tensa, el resultado, bueno, el final ha sido feliz. El año pasado ya os clasificasteis para los playoffs de ascenso, es verdad que era un formato diferente, ¿no? Formato liguilla, donde no tuvisteis éxito. Este año lo hablábamos en el primer partido, en el partido de ida, ¿no? De que bueno, vuestro objetivo era intentar subir a la máxima categoría del fútbol jiennense. Habíais hecho las cosas bien, habíais sido campeones de vuestro grupo. Pero bueno, tocaba remontar ese 3-1 que fue el resultado más abultado de esos primeros partidos de ida. Y cuando llegas ahí a vuestra casa, a vuestro estadio, aparte de esa semana donde ya tenéis en el vestuario y en el cuerpo técnico ese ambiente de remontada, cuando veis la grada, supongo que los pelos de punta, ¿no? Que dice, ahora sí que sí con nuestra gente, ¿no? Pues sí, mira, a pesar a principio de temporada, a mí la directiva no me dice, Salva, tenemos que ascender. Nosotros empezamos, es cierto que reforzamos el equipo, es cierto que se hizo un esfuerzo, pues no económico, porque la verdad que tenemos pocas posibilidades, los chavales apenas cobran. Pero sí porque, bueno, por reforzar un poco el equipo en varias líneas, y cuando vimos que íbamos ganando partidos, pues ya nos pusimos el objetivo de, oye, mínimo hay que igualarlo del año pasado y vivir otra fase de ascenso. El año pasado para mí fue distinta, me vuelvo a reiterar en que solo la falta de acierto nos privó de poder ascender, porque es que prácticamente en los 6 partidos fuimos superiores al resto de equipos.
Y este año se planteaba la fase de ascenso diferente, pero sí que es cierto que Mengíbar en la primera, ya lo comenté aquí, Mengíbar en la ida pues fue más intenso que nosotros y fue merecedor de la victoria. Entonces, bueno, como te dije, sabíamos que en primer lugar los jugadores tenían que creer en la posibilidad de ascenso. Y luego la gente. Se movió mucho el partido, la gente en el pueblo nos daba ánimo. Y bueno, cuando vimos todo lo que había preparado el viernes, vino gente al entrenamiento, a animarnos con humo, nos sentimos súper especiales. Yo estaba todos estábamos con el vello de punta. Y bueno, cuando ya salimos el sábado y vimos toda la calle montada con más de 500 personas animándonos, cantando desde el minuto 1, y eso que hacía mal tiempo, en fin, fue una experiencia inolvidable y el primer gol lo metieron ellos. Y la verdad es que esto es lo que hace a uno sentirse futbolista, ¿no? A pesar de estar en segunda andaluza, ¿no? Que la gente te apoye ya desde el viernes de cara al partido del domingo. Y luego, bueno, ya hablando del partido, ¿no? Hablábamos de ese tanto de Sergio Peña de Chilena, que pasará a la historia del club. Y luego fuisteis al descanso con ese 1-0, faltaba un tanto para igualar la eliminatoria a 3 goles y pasar por la preferencia de haber sido primero de grupo. ¿Cómo se vive esos 15 minutos de descanso como míster para arengar a los chavales en búsqueda de ese tanto que falta? Pues Chupi, intenté darle la máxima normalidad posible. Teníamos el objetivo en la primera parte el principal objetivo era que en los 15-20 minutos primeros ellos vieran que íbamos a por el partido. Ya no te digo de meter un gol, pero sí que vieran que íbamos a por el partido. Ya en el minuto 1 tuvimos una ocasión clarísima de gol y tuvimos mucho empuje hasta que Sergio metió el gol ese, que como dices, pues bueno, va a ser histórico, la verdad, porque un gol de esa factura en los momentos en los que estábamos, pues fue, imagínate. Y el equipo se espoleó, la primera parte fue brutal. Y en la segunda, pues como te decía, intenté darle normalidad al asunto, decirle al equipo que estábamos muy bien, que estábamos consiguiendo lo que habíamos planteado, lo que habíamos trabajado y que teníamos que seguir así, teníamos que seguir empujando. Y le advertí sabíamos todo, porque es que lo sabemos todos, que si metíamos un gol, que iba a ser lo más probable con tanto empuje, la tendencia del partido podía cambiar. Es cierto que metimos el gol, estuvimos muy cerca de hacer el tercero y luego hubo momentos en los que sufrimos porque ellos ya empezaron a mandar en largo, tiene gente que va muy bien por arriba y bueno, pues sufrimos, pero supimos defenderlo bien. Y como tú comentas en el descanso, prácticamente no me hizo falta arengar. Ellos mismos sabían que había que salir igual, que los 10-15 primeros minutos iban a ser muy importantes. Bueno, pues tenemos la fortuna de que nos encontramos ese gol en el primer minuto que ya encarrila la remontada. Hablaba de ese segundo tanto, ¿no? En el 47 de Alejandro Rodríguez, que es un hombre que lleva en Tugia desde cadete, ¿no? Desde categorías inferiores, un hombre de la casa, ¿no? Que supongo que una alegría, ¿no? Para él también anotar ese tanto decisivo que igualaba la eliminatoria y os daba el pase. Supongo que contento todo el vestuario, no todo el equipo, pero en especial, ¿no? Alguien que viene de categorías inferiores, ¿no? Sí, al final nuestro equipo, el 90% de la plantilla son gente de aquí, del pueblo. La base del equipo es la generación de Alejandro, que es una generación que es su segundo año de senior, que han cosechado durante toda su carrera futbolística éxito, ganando prácticamente todas las categorías y haciendo muy buen papel en categorías inferiores. Y bueno, pues es una alegría, no solo Alejandro obviamente por sus 2 goles, pero una alegría no por el hecho de que Alejandro y otros jugadores han tenido ofertas de, bueno, me atrevería a decir de 6, 8, 10 equipos de toda la provincia, dándole mucho más dinero de lo que cobran en el Tuchel, que vuelvo a decir, es muy poco. Y ellos han querido quedarse y luchar por un sueño, y ese sueño, pues mira qué cerca está de convertirse en realidad. Así que, bueno, súper contentos, son chavales súper comprometidos, vuelvo a repetir, tanto Alejandro como todos los de su cuadrilla, como yo les digo, chicos, que hay gente incluso estudiando en Jaén, que vienen los jueves
y en vez de salir de fiesta universitaria en Jaén se vienen a entrenar con su equipo. Bueno, la verdad que es una pasada y a mí nada más que hace sentirme orgulloso de todos ellos, la verdad. Y ahora ya un pasito de la máxima categoría de fútbol jiennense. Todo puede indicar que los 4 equipos que habéis pasado podréis conseguir ese ascenso en caso de que Villacarrillo cumpla con el objetivo de salvarse. Lo hablábamos también con el míster del Atlético Sabiote, con Luis Matías. Pero en caso de que no se pudiera dar ese escenario, que en el fútbol todo puede pasar, todo pasa por la final de este domingo, hablando ya de vuestro rival, del Atlético Sabiote. Un Atlético Sabiote que en el Manrique, en casa de los Villares, goleó con 5 tantos. Supongo que afrontáis esta eliminatoria con ánimo de ser campeones de liga, que otorgaría, el ganador le otorgaría ese título y con ánimo de conseguir el ascenso de la forma cuanto antes, ¿no? De la forma más rápida. Sí, yo la verdad que ahora mismo la palabra ascenso la tengo prohibida, no hemos ascendido, yo sé perfectamente lo que pasa en el fútbol, sobre todo en categorías autonómicas, donde en 6, 7 jornadas, en 4 o 5 jornadas puede cambiar todo, empiezan a darse resultados que no esperas y ojalá que el Villacarrillo se mantenga. A nosotros nos ayudaría, pero hombre, también porque al final un equipo de Jaén en División de Honor, para que por lo menos haya un par de ellos y se pueda conseguir el ascenso. Pero sí, nuestro objetivo claramente es ganar esta eliminatoria y proclamarnos campeones, que el otro día me comentaron que el Tugia últimamente, en los últimos 20, 30 años, había ascendido varias veces, pero nunca como campeón. Entonces, pues ya no nos queda otro objetivo más que luchar por ser campeones, por hacer historia en nuestro club, en nuestro pueblo, en el pueblo que nos duele y para eso vamos a luchar. Sabemos a quién tenemos enfrente, lo conocemos perfectamente. Luis Matías, gran amigo mío, hemos estado todo el año apoyándonos y ayudándonos y la verdad que es una alegría que hayan hecho la eliminatoria que han hecho contra los Villares. Nosotros sabemos que los Villares es un equipo muy fuerte, con gente muy veterana y gente que juega muy bien al fútbol, con un gran entrenador, al que aprovecho para mandarle mi ánimo y mi abrazo, Eloy Ortega. Y nada, que vamos a luchar contra Sabiote a muerte y a por la victoria. Pues un domingo bonito se va a vivir allí en Sabiote, en el Municipal de La Jara, allí, con San Ginés de La Jara. 2 duelos entre 2 equipos que quieren estar en Primera Andaluza. Un Atlético Sabiote que ha mejorado mucho con respecto al año pasado. Un Club Deportivo Tugia que ha igualado, no solo ha igualado lo del año pasado, sino que lo ha mejorado, siendo campeón de su grupo, pasando esta final de eliminatoria de ascenso a playoff. Así que mucha suerte para este domingo, Salva. Nos vemos la semana que viene repasando este primer partido de ida. Venga, pues nada, muchas gracias. Esperamos que se vea un partido bonito, vibrante y que gane el mejor y a poder ser nosotros. No hay otra. Despedimos a Salva, gran programa con estos 2 entrenadores, la verdad es que da gusto hablar con ellos. Ya sabéis, si os gusta esta iniciativa, si os gusta que estemos siguiendo los playoffs de ascenso a Primera Andaluza, suscribiros, darle like al programa, que es lo que nos ayuda a crecer y ojalá algún día estemos haciendo estos programas en formato vídeo, ¿no? Que podamos ver las impresiones de estos entrenadores y traer, ¿por qué no?, también a algún jugador.